Ingeniero Jacob, muy buenos días. Mi nombre es Josué Aguilar Guamán. En esta oportunidad resolveré los 5 temas, dos ejercicios de cada tema. Vayamos por el primer tema, que es movimiento armónico simple. Bueno, el problema nos dice lo siguiente. Un bloque de 2 kilogramos unido en un resorte oscila horizontalmente con una amplitud de 0,15 metros. La constante de resorte es de 20 newton metros. La pregunta nos dice calcular la frecuencia angular del periodo, la velocidad máxima y la energía mecánica total. Entonces, como dato nos da el problema, tenemos una masa, ¿no? De un bloque que es de 2 kilogramos. Con 2 kilogramos. Y que nos da una constante de 200 newtons por metro sobre metro. Tenemos también un área o una amplitud de 0,15 metros. Entonces, como paso número uno, hallamos lo que es la frecuencia. La frecuencia, ¿no? Entonces, para la frecuencia tenemos una ecuación, ¿no? Que la ecuación es la frecuencia va a ser igual a la raíz de la constante sobre la masa. Bueno, entonces sustituimos. Lo siguiente va a ser que la frecuencia va a ser igual tenemos la constante que nos da 200 sobre la masa, que son 2 kilogramos. Entonces, la frecuencia va a ser igual, esto lo calculamos, la mitad va a ser raíz de 100, donde que la frecuencia va a ser igual a 10 y nos va a salir en radianes por segundo. Ya, en ahí estamos contestando, ¿no?, a la pregunta en lo que nos pide también, ¿no?, la frecuencia angular. Sería de 10 radianes por segundo. Ahora vayamos al periodo. Como paso número 2, ¿no? Paso número 2, el periodo. El periodo. En el periodo tenemos también, ¿no?, una ecuación que es la siguiente, que va a ser periodo va a ser igual a 2 veces pi por sobre la frecuencia. Entonces, también reemplazamos en esta fórmula que tenemos. Entonces va a ser lo siguiente, ¿no? El periodo va a ser igual a 2 veces pi, que nos da, ¿no?, la frecuencia que hemos hallado es de 10 radianes, ¿no? Sobre 10 radianes. Entonces, esto nos va a dar, por lo tanto, nos va a dar, esto calculamos en la calculadora, 2pi sobre 10, nos va a dar que el periodo va a ser igual a 0,0628, que nos da en segundos. Ahora hemos hallado el periodo. Ahora vayamos por lo que nos pide la velocidad máxima. Entonces vayamos a lo que nos pide, que va a ser el paso 3. Paso 3, velocidad máxima, ¿no? Velocidad máxima. Entonces, para eso también tenemos una fórmula, ¿no?, que va a ser lo siguiente: velocidad máxima
una ecuación va a ser igual a lo que es la frecuencia por el área. La frecuencia por el área o la amplitud, ¿no? Entonces, también reemplazamos o sustituimos, ¿no? En esta ecuación, que va a ser lo siguiente: velocidad máxima va a ser igual a 10, que es la frecuencia, por la amplitud que nos da en el ejercicio, que es 0.15. Entonces, la velocidad máxima, entonces por lo tanto, la velocidad máxima nos va a dar igual a 1.5 metros por segundo. Ahora vayamos a lo que es la energía mecánica. La energía mecánica. Energía mecánica. Energía mecánica. La energía mecánica. Ya. Para la energía mecánica también tenemos una ecuación que va a ser la E igual a 1/2 por la constante K por el área elevado al cuadrado. Entonces, la energía mecánica va a ser igual a 1/2, que tenemos la constante K que es de 200, por el área, que el área también tenemos, o la amplitud, que es 0.15 elevado al cuadrado, la cual multiplicamos, que va a ser igual a 100 por 0.225. Entonces, esto de acá multiplicamos 100 por 0.0225, que por lo tanto nos va a dar la energía mecánica, va a ser igual a 2.25, que se va a estar en joules. Vamos al segundo ejercicio. Nos dice, una piedra oscila en círculos a rapidez constante en el extremo de una cuerda, describiendo 50 revoluciones en 30 segundos. ¿Cuáles son las frecuencias y el periodo de este movimiento? Entonces vamos a los datos. Tenemos que dar cuántas vueltas, 50 vueltas, ¿no? 50 vueltas. 50 vueltas, donde que hace un tiempo, ¿no? Un tiempo de 30 segundos. Entonces lo que nos pide en este ejercicio es la frecuencia. La frecuencia y nos dice la frecuencia y el periodo, ¿no? El periodo. Vayamos a su resolución. Entonces, como ecuación tenemos a la frecuencia, ¿no? La frecuencia. Como dato, como su ecuación, tenemos que la frecuencia va a ser igual a cuántas vueltas dio, ¿no? Y el tiempo de vueltas. El tiempo de vueltas. Entonces reemplazamos, tenemos esos datos, ¿no? ¿Cuántas vueltas fueron? Fueron 50 vueltas. 50 vueltas sobre el tiempo que fue de 30 segundos. Entonces, por lo tanto, la frecuencia nos va a dar eso igual a, en la calculadora lo comprobamos, va a ser igual a 1.66 revoluciones por segundo. Ahora, vayamos al periodo. En el periodo, ¿qué nos va a indicar el periodo? El periodo tenemos como su ecuación que el periodo va a ser igual a
1 sobre la frecuencia. Entonces reemplazamos. El periodo va a ser igual 1 sobre la frecuencia. La frecuencia nos salió 1. Elasticidad y deformación. Un alambre de acero de 3 metros de longitud y área transversal de 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados soporta una fuerza de 4 por 10 a la cuarta newtons. Si el módulo de Young del acero es de 2 por 10 a la 11 pascales, hallar el alargamiento. Nos pide hallar el alargamiento, ¿no? Entonces, como dato anotamos, ¿no? Que tenemos de longitud, tenemos de 3 metros, 3 metros. Y como área tenemos, nos da que es 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y también tenemos lo que es la fuerza, que nos da 4 por 10 cuarta newtons, ¿no? Y tenemos también lo que es el módulo, ¿no? Que es 2 por 10 a la 11, que está en pascales. Ahora, vayamos a resolver, ¿no? Como fórmula, vamos a utilizar, como fórmula, usamos, ¿no? Lo que es la variación de la elasticidad, que va a ser igual a la fuerza por la longitud del área por el módulo, ¿no? Entonces, esta fórmula reemplazamos, que va a ser, lo siguiente, ¿no? Tenemos la fuerza que es de 4 por 10 a la 11, ¿no? 4, 10 elevado a la 11. Entonces, también tenemos que es la longitud, ¿no? Que nos da que es de 3 metros. Todo eso sobre el área, ¿no? El área es de 2 por 10 a la menos 4, ¿no? De 2 por 10 a la menos 4 multiplicado por el módulo, ¿no? Que es, a ver, que acá nos estamos confundiendo, que acá no es 11, ¿no? Es 2 elevado a la 2. En acá sería, el módulo sería 2 por 10 a la 11, ¿no? Elevado a la 11. Entonces, calculamos, ¿no? Vayamos por el numerador primero. Por el numerador. Paso por paso, ¿no? Por el numerador que descomponemos, ¿no? Ese nos da que es 4 por 10 al cuadrado por 3, que nos va a dar igual eso a 1.2 por 10 a la quinta, ¿no? Ahora vayamos por el denominador. Es lo que nos dice que es 2 por 10 a la menos 4 por 2 por 10 a la 11. Eso hacemos para no poder equivocarnos, ¿no? No tener ninguna falla. Eso va a ser igual a 4 por 10 a la séptima. Entonces, hallamos lo que es el alargamiento, ¿no? Que nos va a ser la variación del alargamiento, que va a ser igual a 1.2 por 10 a la quinta. Esto es lo que hemos hallado en acá, ¿no? En el numerador. Lo vemos al denominador, que nos salió 4 por 10 a la séptima. Por 10 a la séptima, ¿no? Entonces, por lo tanto, el alargamiento va a ser igual, eso lo reemplazamos en la calculadora, nos va a salir el alargamiento, que va a ser de 3 milímetros. Es el alargamiento del alambre, ¿no? A qué cantidad se estira, ¿no? Vayamos al segundo ejercicio de elasticidad y deformación. Nos dice una vara de aluminio de 2.5 metros de longitud y
sección transversal de 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, soporta una carga de 6 por 10, 4 newtons. Nos pide calcular el esfuerzo y la deformación unitaria. Entonces, como dato tenemos el aluminio que nos da 7 por 10 elevado a la 10, que está en pascales. Entonces, vayamos al paso 1, ¿no? Paso 1. Al paso 1. A ver, hallamos, ¿no? El esfuerzo. El esfuerzo. Esfuerzo. ¿Qué va a hacer con la siguiente fórmula, no? Va a ser que el esfuerzo va a ser igual a la fuerza por sobre el área. Entonces reemplazamos, el esfuerzo va a ser igual, la fuerza nos da que es de 6 por 10 a la menos 4 sobre 5 por 10 a la menos 4, no quedará mal, estamos confundiendo. Entonces corroboramos eso, entonces el esfuerzo nos va a dar igual a 1.2 por 10 a la elevado a la 8, esta que va a estar representado en pascales. Entonces, teniendo el esfuerzo, vamos a lo que es al paso número 2. Paso número 2. Que vamos a hallar ahora es lo que es la deformación. Deformación unitaria. La deformación unitaria, ¿no? Para la deformación unitaria tenemos la siguiente ecuación o fórmula, que es la unitaria, que va a ser igual a al esfuerzo que anteriormente hemos calculado sobre de ahí, ¿no? Entonces tenemos que, la deformación unitaria va a ser igual, reemplazamos lo que nos salió, el esfuerzo nos salió que es 1.2 por 10 elevado a la 8 sobre que es el módulo, ¿no? Que nos da el módulo, que es de 7 por 10. 7 por 10 elevado a la décima, ¿no? Entonces, la deformación unitaria, por lo tanto, va a ser igual a 1.7 por 10 a la menos 3, que va a representar una deformación unitaria. Vayamos al siguiente tema, que es de hidrostática. Nos dice el ejercicio: se ha colocado, dice que se ha colocado y un líquido desconocido, teniendo en cuenta la altura de ambas ramas. Calcular la densidad de A del líquido. ¿Qué líquido es? Y también nos preguntan, ¿no?, ¿qué líquido es? Entonces nos da la densidad de acá del mercurio, que es 16.6 gramos por milímetros. Entonces tenemos también este lado, que es el lado A, que nos da como su altura 46.24 centímetros, y del mercurio tenemos que es igual a 34 centímetros la altura, como damos una H, ¿no? Una H que representa la altura del mercurio. Ya, entonces para esta resolución vamos a utilizar el principio de Pascal. Utilizamos lo que es el principio de Pascal. ¿Y qué nos indica el principio de Pascal? Nos indica lo siguiente, de que el punto A va a ser igual al punto B, al punto B, pero en este punto va a ser el del mercurio, ¿no? Que va a ser Hg, el mercurio. Entonces, ahora sustituimos
esto es lo que hemos definido ahora, sustituimos, ¿no? Del punto A. El punto A va a ser lo siguiente, ¿no? Que va a ser la densidad del punto A por la gravedad, por la altura del punto A. Donde que esto va a ser igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura del mercurio. Ahora, acá podemos eliminar, ¿no? Acá se va lo que es gravedad con gravedad. Entonces, lo que nos está pidiendo es la densidad, ¿no? Del punto A, es lo que nos pregunta. Entonces, acá solamente sustituimos, ¿no? Reemplazamos, despejamos. La densidad de A va a ser igual a la densidad del mercurio por la altura del mercurio sobre, que va a la altura de A, que pasa dividiendo la altura de A. Ahora sí reemplazamos, ¿no? Tenemos todos los datos, la densidad del mercurio, que nos da acá está, y tenemos la altura también del mercurio, y tenemos también la altura del punto A. Entonces vayamos. Acá reemplazar la densidad de A va a ser igual a 16.6 por 3.4. Y eso nos da eso es dividido entre 46.24. Y por lo tanto, la densidad de A va a ser igual a 1.2, que lo redondeamos, que se va a asemejar a 1 gramo por N. Entonces, pero aún no hemos terminado. Hay una pregunta donde dice ¿qué líquido es? ¿No? La pregunta de ¿qué líquido es? ¿No? Entonces, respondemos eso. Uno solamente hubiera, ¿no? Un líquido que sería el agua, ¿no? El agua. No hubiera otro líquido. Vayamos al siguiente ejercicio. Una prensa hidráulica tiene un pistón pequeño de área 0.02 metros cuadrados y otro grande de 0.05 metros cuadrados. Si sobre el pistón pequeño se aplica una fuerza de 300 newtons, nos pide calcular la presión transmitida y la fuerza del pistón grande, ¿no? Entonces vayamos, ¿no? Ah, vayamos a ver la resolución de este ejercicio. Como primer paso, vamos a calcular la presión. La presión. Ahora vamos a la forma de la ecuación de la presión, donde que va a ser presión, va a ser igual a fuerza sobre el área. Entonces, la presión, ahora reemplazamos con los datos que tenemos, la presión va a ser igual a 300 sobre 0.02. Y esto nos va a dar que la presión va a ser igual a 15.000 pascales. Entonces, ahora vayamos por la fuerza en el pistón grande. Ya, ahora calculemos como paso 2, ponemos paso 2. Vamos a lo que es la fuerza del pistón grande. Del pistón grande. Entonces, calculamos, ¿no? ¿Cuál es la ecuación, la forma, ¿no? De la ecuación de la fuerza? Va a ser igual, fuerza va a ser igual a la presión por área. Entonces reemplazamos fuerza, va a ser igual a la 15.000 por el área, que es 0.5.
Entonces la fuerza va a ser igual a 7500 newtons. Bueno, vayamos al siguiente tema, que es hidrodinámica. Vamos al ejercicio. Vemos una figura que nos dice lo siguiente. La figura muestra un tanque que contiene agua. Si el área de la sección transversal en 1 es muy grande de la compuerta con lo que hay en el punto 2. Tenemos ahí, nos da como datos si L es igual a 12 metros y H1 es igual a 10 metros, nos dice determinar A, la velocidad de salida del agua por el punto 2, B, la altura máxima de H alcanzada por el chorro de agua que sale por el punto 2. Bueno, vamos a hallar, vamos a empezar por lo que es el H2, por el lado, ¿no? Por esta altura, que ya que tenemos también la longitud, que es 2 metros, entonces por Pitágoras usamos, ¿no? Que H2 va a ser igual a, no, diré por trigonometría, ¿no? H2 va a ser igual a L por el seno del ángulo, ¿no? Que va a ser 30 grados, que nos da como dato 30 grados. Entonces, esto de acá va a ser igual a 2 por 0.5. Entonces, H2 va a ser igual a 1 metro. Entonces hemos calculado, ¿no? Esta altura, ¿no? Que nos da ahora, que va a ser igual a 1 metro. Entonces, ¿cómo pudimos observar que el punto 1 y el punto 2 están en la atmósfera, ¿no? Están acá, como se puede ver en el gráfico, en la figura, no tiene una superficie que tape, ¿no? Están al aire libre, como decir. Entonces, la, la presión van a ser iguales, ¿no? Entonces, en la ecuación del Bernoulli se van a anular, no, van a ser ceros, ¿no? Entonces, ahora vayamos a lo que es también, tengamos en cuenta que el volumen 1 va a ser igual a 0, ya que se aproxima, demos una aproximación en este ejercicio, ¿no? Entonces, en la ecuación de Bernoulli nos presenta lo siguiente, ¿no? De que la presión 1 va a ser igual a la presión 2. Entonces, ahora, reemplacemos, ¿no? Con los datos que tenemos, ¿no? Ahora, vamos a reemplazar. En lo siguiente tenemos los datos, ¿no? Que va a ser igual a un medio de la presión en 1, ¿no? Un medio por 1000 que es del agua, ¿no? Por 1000, que el agua va a estar en kilogramos, ¿no? Por metro cúbico. Kilogramo por metro cúbico. Y ahora también tenemos por el volumen, que el volumen ya va a estar 0, que iba a estar elevado al cuadrado, ¿no? Pero nos vamos ya directo, más 9,81, la gravedad, 9,81, que la gravedad está ahora por 10 metros, ¿no? Por 10 metros. Eso va a ser igual a un medio, por 1000 kilogramos, por 1000 kilogramos sobre metros, ¿no? Por el volumen 2, que va a ser igual a por el volumen 2, ¿no? Por el volumen 2 elevado al cuadrado, ¿no? Que va a ser elevado al cuadrado, más 9,81 por 100 kilogramos metros,
¿no? Cúbicos. Que eso va a ser multiplicado por 1 metro. Bueno, en acá tenemos esta ecuación. En acá simplificamos la ecuación, ¿no? Donde que nos va a dar 98, 100 kilogramos por metros por segundo al cuadrado, que eso va a ser igual a 500 por el volumen de 2 que está en kilogramos sobre metros cuadrados, más 9810 que va a estar en kilogramos metros por segundo al cuadrado. Tenemos kilogramos metros por segundo cuadrado. En acá simplificamos y despejamos las unidades. Entonces, por lo tanto, en aquí nos va a quedar lo siguiente, que nos va a quedar lo siguiente, ¿no? Simplificando, nos va a quedar que va a ser 17, 6,58 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, que eso va a ser igual al volumen 2. Entonces, por lo tanto, esto de acá, simplificando, entonces el volumen 2 va a ser igual a 13,24 metros por segundo, ¿no? Metros por segundo. Entonces, acá respondemos, ¿no? La pregunta que nos pide calcular lo que es la velocidad de la salida del agua por el punto 2, que va a ser 13,24 metros por segundo. Ahora vayamos a la pregunta B, ¿no? En la pregunta B nos dice, ¿no?, que la altura máxima de H alcanzada por el chorro de agua que sale por el punto 2. Nos pide la altura máxima. Entonces, para la B, que vamos a calcular la altura máxima, vamos a usar el siguiente ecuación, que va a ser altura, va a ser igual al volumen 2 que ya hemos calculado, por el seno del ángulo, ¿no? Del ángulo sobre 2 veces la gravedad. Entonces esto reemplazamos, entonces la altura va a ser igual a 13,24 por el seno del ángulo, que es 30 grados, sobre 2 veces la gravedad, que va a ser 9,81. Entonces, por lo tanto, H va a resultar igual a esto, operamos esto, nos va a dar 2,25 metros. Entonces calculamos, ¿no? Hemos calculado la pregunta en B, que nos pide la altura máxima en H, que es de 2,25 metros. Bueno, pasemos al segundo ejercicio. Nos dice, por una tubería circula agua con una velocidad de 3 metros por segundo en una sección de área de 0,08 metros cuadrados. La tubería se reduce a una sección de 0,02 metros cuadrados. Ahora nos pide calcular la nueva velocidad. Entonces, analicemos la ecuación de la continuidad, ¿no? Ecuación de continuidad, ¿no? Ecuación de continuidad. ¿Qué nos dice la ecuación de continuidad? Nos dice que A1 va a ser multiplicado por B1 va a ser igual a A2 por B2. Ya, entonces, como ya tenemos los datos, simplemente despejamos este tipo de ecuación, ¿no? Despejamos, hacemos una despejación, ¿no? Despejamos
donde que queremos lo que es el B2, ¿no? Que va a ser la velocidad que está transcurriendo en el segundo cambio, B2, va a ser igual a A1 por B1 sobre A2. Entonces sustituimos todo eso, donde que B2 va a ser igual a 0.08 por 3, todo esto entre A2 que es 0.02, y en la calculadora nos va a dar que B2 va a ser igual a 12 metros por segundo. Entonces la velocidad en la nueva va a ser igual a 12 metros por segundo. Pasamos al último tema, que es termometría y la dilatación. Bueno, vamos con el primer ejercicio. Nos dice, una barra de cobre de 4 metros se calienta desde 20 grados Celsius hasta 150 grados Celsius. Calcular el alargamiento. Nos está pidiendo, ¿no? El alargamiento. Entonces, como dato nos da que alfa cobre es de 1.7 por 10 a la menos 5 grados Celsius. Entonces, ahora, como vamos, ¿no? Como primer paso, verificamos, vemos la verificación de la temperatura, ¿no? La verificación de la temperatura, verificación de la temperatura, la verificación de la temperatura, que va a ser, temperatura va a ser igual a, o si no, mejor dicho, la diferencia, ¿no? La diferencia que hemos podido ver que es de 150 menos 20, que acá nos va a dar la verificación de la temperatura, que va a ser solamente resta, que es de 130 grados Celsius. Y como segundo paso, vamos lo que es, calculamos la dilatación lineal, ¿no? La dilatación, calculamos la dilatación. Calculamos la dilatación. Entonces, para calcular la dilatación, usamos la siguiente ecuación. El modelo va a ser igual a la dilatación por el alfa, por la longitud inicial, por lo que hemos hallado al inicio, que era la temperatura. Entonces, entonces la dilatación va a ser igual al ángulo que alfa, lo que nos da el alfa, que es el cobre, que es de 1.7 por 10 a la menos 5 por 4, que es la, antes de que se dilate, ¿no? La longitud inicial, por, que es lo que hemos verificado anteriormente, la temperatura, que nos ha salido 130 grados Celsius. Y operamos esta ecuación, ¿no? Donde que ponemos que la dilatación va a ser igual a 0.008 metros, ¿no? Entonces, si lo queremos en milímetros, lo multiplicamos solamente por 100, ¿no? Entonces, que nos sería 8.84 milímetros. Vamos con el segundo ejercicio. Nos dice, un recipiente de vidrio contiene 1.5 litros de alcohol a 15 grados Celsius. Si la temperatura aumenta hasta 65 grados, calcular el volumen final. Bueno, nos da que, como dato también, que lo vamos a representar con beta al alcohol. Nos da como dato que es de 1.5
1 por 10 a la menos 3. Entonces calculamos el cambio de temperatura, ¿no? El cambio de temperatura, como hemos visto anteriormente, el cambio de temperatura va a ser la diferencia, ¿no? Entre la inicial y el después, ¿no? Va a ser entre 65 menos 15. Entonces el cambio de temperatura va a ser igual a 50 grados Celsius, ¿no? Entonces vamos a lo que es la dilatación volumétrica, ¿no? La dilatación volumétrica, ¿no? Es lo que nos está pidiendo también, ¿no? Entonces pues damos la forma a la ecuación, va a ser que va a ser igual a volumen inicial por 1 más beta por el cambio de temperatura, que va a ser por T. Entonces simplemente reemplazamos, volumen final va a ser igual a volumen inicial, que es 1.5 1 más lo que es beta, que nos estaba dando como arriba, ¿no? Como 1.1 por 10 a la menos 3. Entonces tenemos lo que es el cambio de temperatura, que es 50 por 50, entonces sería, ¿no? Entonces el volumen final va a ser 1.5, operamos lo que está en paréntesis, esto, que va a ser por 1 más 0.055 nos da, ¿no? Así. Entonces multiplicamos, entonces el volumen final nos va a resultar 1.58 litros. Entonces la pregunta nos pide calcular el volumen final cuando haya ese tipo, cuando la temperatura aumenta, ¿no? Entonces nos daría como el volumen final, que es de 1.58 litros. Eso sería todo, gracias.